¿Qué tal, amigos, amigas, pueblo dominicano y mundo que nos escuchas y que nos ves a través de las redes? Aquí se inicia su programa Palabra a Tiempo. Les recordamos que está en los controles técnicos Arsenio Valdés. Esta noche estaré con ustedes, quien les habla, el ingeniero Jesús Ogando. Habíamos prometido en esta semana que íbamos a tratar durante los 5 días de la semana temas relacionados a la Navidad. En virtud de que el domingo próximo es el 24 de diciembre y el lunes es el 25, día de Navidad. El lunes pasado estuvimos hablando sobre qué es la Navidad y por qué se celebra la Navidad. El martes pasado, o sea, ayer, estuvimos hablando sobre salud en Navidad con la doctora Aracelis Franco. Hoy hablaremos sobre el objeto de la Navidad, o sea, sobre el Señor Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo y por qué se celebra la Navidad en su nombre? Mañana, si el Señor lo permite, hablaremos sobre seguridad en Navidad. Tenemos una joven especialista en seguridad que va a venir a hablarnos sobre algunos consejos importantísimos que debemos tomar en cuenta para estos días de Navidad. Y el viernes próximo, pasado mañana, cerraremos con una entrevista también interesantísima al pastor Leopoldo Espaillat, que vendrá a hablarnos sobre la verdadera Navidad. O sea que durante esta semana nos propusimos hablar de Navidad. La semana próxima, si el Señor lo permite, vamos a hablar sobre el año próximo, el año que viene. ¿Qué hacer? ¿Qué planificar? ¿Cuáles resoluciones tomar? ¿Qué decisiones serían buenas para ese año? Pero mientras tanto, vamos a entrar al tema de esta noche. Vamos a leer mucho en la Biblia, porque la Biblia es un libro que, aparte de ser un libro religioso, es un libro histórico. Y el primer referimiento al nacimiento de Jesucristo se encuentra en el capítulo 3 del Génesis. En el capítulo 1 del Génesis se narra la creación. En el capítulo 2 se narra la creación del ser humano, del hombre y la mujer, y en el capítulo 3 se narra la caída en el pecado de los seres humanos. Pero dentro de la caída hay una promesa gloriosa que Dios le hace a Adán y Eva, y está en los versículos 14 y 15 de ese capítulo 3 del Génesis. Leo: Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, o sea, si usted quiere saber qué fue lo que hizo la serpiente, lea el capítulo que anteriormente dice cómo la serpiente, que era astuta, influyó en la mujer para que la mujer comiera del árbol y diera también a su marido, el cual también comió. Lo grande no es haber comido de un árbol. Mucha gente toma ese dato como si fuera algo místico. No, el árbol no tenía quizás grandes, no era algo tan extraordinario. Lo grande que se cometió fue la desobediencia a Dios. O sea, que la falta no fue comer. Si Dios no le hubiera dicho que de ese árbol no podían comer, ellos iban a comer y no iba a pasar nada. O sea, que el problema no era comer de ese árbol. El problema era que Dios le había prohibido que comieran de ese árbol y ellos comieron. Entonces la serpiente astutamente influyó para que ellos pecaran. Y por eso
dice capítulo 3, versículo 14 del Génesis: y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias del campo, y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y aquí está la gran promesa, el versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. O sea, ahí está la promesa de que Dios iba a enviar una simiente de la mujer, alguien que naciera de una mujer, para herir en la cabeza a la serpiente, que no es más que una representación del Satanás, del mal, de los enemigos de Dios. Entonces dice: y tú le herirás en el calcañar. La idea es que esa simiente, ese que iba a nacer de una mujer, iba a morir en una cruz para redimir a todos los oprimidos por el diablo y a todos los que estaban sujetos al pecado. Entonces, en el Génesis, desde la misma caída del hombre y la mujer en pecado, Dios le promete un redentor. Pero hay otras indicaciones, y vamos a leer en Isaías capítulo 9, desde el versículo 1 hasta el 7. Fíjense cómo dice Isaías 9:1. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo de la livianamente, en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mal, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz les resplandeció. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se goza cuando reparten despojos. Fíjense cómo estas fiestas navideñas son de alegría, de fiestas. Y dice aquí este versículo que leímos, que se alegrarán. Eso es parte de la profecía que dijo Isaías más de 500 años antes de que naciera Jesucristo. Y dice: porque tú quebraste su pasado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, paso del fuego. Porque un niño nos es nacido, y aquí donde quiero que ustedes pongan el énfasis. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. El versículo 6 es donde está quién es ese niño que nació, que iba a nacer. Porque recuerden que Isaías escribió más de 500 años antes de que naciera Jesucristo. Dice:
Porque un niño nos es nacido, oigan bien, un niño nos es nacido, hijo nos es dado. ¿Hijo de quién? Hijo de Dios. Y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable. Un título solamente dado a Dios en las Escrituras. Consejero, si hay duda, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Todos esos títulos apuntan a una sola verdad. Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo es igual a Dios. Jesucristo es Dios encarnado. Hay mucha gente que Cristo es un gran personaje de la historia. Y eso es cierto. Pero lo más importante es que Jesucristo es el Hijo de Dios, o sea, el mismo Dios encarnado. En las Escrituras, la Biblia, que es el libro sagrado donde se revela el Dios creador de todas las cosas, hay una enseñanza bien clara. Dios es uno solo, pero subsiste en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y esas tres personas, cada quien juega un rol en ese acontecimiento tan glorioso que es el nacimiento de Jesucristo sobre la tierra. Entonces, aquí en este capítulo de Isaías se establece por qué tiene que ser alguien tan extraordinario, tan glorioso. ¿Por qué? ¿Qué es lo que él tiene que lo hace glorioso? Para que todo el mundo se postre delante de él, como vamos a leer más adelante. Para que todo el mundo lo adore, para que todo el mundo lo reconozca, para que la historia de la humanidad se divida en dos, como dijimos el lunes pasado. ¿Qué es lo grandioso que Jesucristo tiene? ¿Por qué todo el mundo tiene que celebrar su nacimiento? Porque Él es el Hijo de Dios. Él es igual a Dios. Y cuando se establece que alguien es hijo de alguien, es porque tiene todas las cualidades que tiene su padre. Por ejemplo, un hijo de un caballo es otro caballo. Un hijo de un perro es otro perro. Un hijo de un gato es un gato. Un hijo de un ser humano es otro ser humano. Hijo de Dios necesariamente tiene que ser Dios. Hay otro texto que vamos a leer con relación a eso que estamos hablando, de que Jesucristo es igual a Dios. Y este lo vamos a leer en Gálatas, en Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 1 al 11. Lo pueden buscar en sus Biblias. Incluso, Arsenio, tenemos el número en pantalla. Por si alguien quiere llamar, los números están en pantalla. Dice Filipenses capítulo 2, versículo 1 al 11, de la siguiente manera: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y aquí viene en el versículo 5 lo que quiero llamar la atención sobre Jesucristo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, oigan, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y estando en la condición
hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciendo su obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Fíjense cómo dice ahí que Él era igual a Dios y que Dios le dio un nombre para que todos se postren y le adoren a Él. Dios es celoso con su gloria. Dios no permite que nadie le robe su gloria. Solamente Dios acepta que sea adorado Dios. Usted lee la Biblia y va a encontrar desde Génesis hasta Apocalipsis que Dios no permite que una criatura sea adorada, se postre delante, que nosotros nos postremos delante de una criatura. Si Jesucristo fuera una mera criatura, un mero ser humano, un mero hombre, Dios no iba a permitir que a Él se le adorara. Y si Dios manda y permite que a Jesucristo se le adore, es porque Jesucristo es igual a Dios el Padre. Así es, por eso es que es grandioso que el Dios de los cielos, como dijimos el lunes pasado, vino y tomó un cuerpo humano, un cuerpo limitado por el tiempo, por el espacio. Jesucristo tuvo que aprender. El que todo lo sabe, tuvo que aprender. El que todo lo ve, habían cosas que no las veía. Qué grandioso. Por eso es que es grande el acontecimiento. Y como dijimos el lunes pasado, algunos objetan, no, que el 25 de diciembre no fue que nació Jesucristo. Sí, lo más probable es que Jesucristo nació entre abril, mayo o junio. Lo más probable es que fue en junio que Él nació. O julio. En verano, entre primavera y verano. Por diferentes razones. En la Biblia hay informaciones suficientes para uno determinar eso. Quizás no vamos a poder determinar el día exacto, pero lo más importante, repetimos, como lo dijimos el lunes pasado, no es celebrar el día, sino celebrar el acontecimiento, lo que ocurrió un día allí en Belén, que el Hijo de Dios se hizo hombre. Por eso es que es tan extraordinario. Entonces vamos a leer ahora en Mateo el relato del nacimiento de Jesús. Pero antes de leer en Mateo, quiero leer en Gálatas, para que ustedes vean que fue algo planificado por Dios y que ocurrió en el día, en el momento, en el tiempo que Dios lo tenía señalado. Dice Gálatas capítulo 4, versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a todos los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Esa expresión Abba, Padre, significa papito, papi, papaito. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Quiere decir que aquí establece que Dios en su tiempo, a su debido momento, envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Vamos a leer en Mateo, comenzando en el capítulo 1. Vamos a leer el capítulo 1 y gran parte del capítulo 2 de Mateo,
para que vayamos viendo cómo es el relato del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Lo primero que encontramos en el capítulo 1, versículo 1 al 17, es una genealogía. Una genealogía es una descripción de quiénes fueron los ascendentes, de dónde vino descendiendo hasta llegar al Señor Jesucristo. Esta genealogía, aunque muchas personas se aburren leyendo tantos nombres, la verdad es que tiene una enseñanza histórica importantísima, para que veamos que Jesucristo no es un aparecido que apareció así de la nada. No, Jesucristo vino con una historia de una familia que inició desde Adán hasta José, su padre. Fíjense cómo dice: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Bueno, esta genealogía viene desde Abraham, pero hay otros libros que describen la genealogía desde el mismo Adán. Dice: Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara. Fares engendró a Esrón y Esrón a Arán. Arán engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón y Naasón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboán, Roboán a Abías, y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Jorán, y Jorán a Usías. Usías engendró a Jotán, Jotán a Acaz, y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud a Eliaquín, y Eliaquín a Azor. Azor engendró a Sadot, Sadot a Aquín, y Aquín a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, y Matán a Jacob. Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Fíjense cómo hay una historia familiar. O sea que Jesucristo no es uno que apareció de la nada. De manera que ahora viene a resumir eso, de manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14. Entonces, ahí se narra lo que es la genealogía de Jesucristo, de dónde Él nació, de dónde Él vino, cuáles fueron sus ascendentes y de qué descendencia Él vino. Vamos a nuestra pausa comercial. Siga en su programa Palabra a Tiempo. Era un mundo donde crece la maldad. Cristo vino para darnos una noche de paz. El 25 de diciembre, Anfiteatro del Parque del Este, 7 de la noche. Orquesta y coro de la Iglesia Bautista Osama, totalmente gratis. Invitan Iglesia Bautista Osama y la Alcaldía de Santo Domingo Este.
Seguimos en su programa Palabra a Tiempo. Estamos hablando sobre la historia del nacimiento de Jesucristo, que hoy, en estos días, estamos celebrando lo que es las Navidades. Y muchas gentes está celebrando y fiestando y no sabe qué es lo que se celebra en estos días. Es importante que sepamos que se está celebrando el que el Hijo de Dios, uno igual a Dios, vino y se hizo hombre para morir a favor y salvar a un pueblo, rescatarlo de sus pecados. Entonces, cuando nos fuimos a la pausa, nos quedamos leyendo el libro de Mateo. Vamos a leer específicamente ahora lo que es el relato del nacimiento de Jesucristo. ¿Cómo nació el Señor Jesucristo? Dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Si José la infamaba, o sea, denunciaba a las autoridades, la iban a declarar una adúltera, porque ¿cómo podía haber salido embarazada sin haber tenido todavía marido? Entonces, José amaba mucho a su mujer y no quería dejarla, no quería infamarla, no quería que ella fuera apedreada y muerta. Él prefirió sufrir el agravio y dejarla secretamente para que todo pasara desapercibido. Pero fíjense lo que pasó. José, su marido, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció, hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Esto de que no la conoció es una expresión hebrea que significa que él no tuvo relaciones sexuales. Conocer es estar en intimidad con alguien. O sea, lo que quiere decir ahí es que él no estuvo íntimamente en intimidad con ella hasta que el Señor Jesucristo, aún habiéndose casado con ella, su primera relación sexual la tuvo 9 meses después, cuando ya, o quizás 10 o más tiempo, porque después que nací había que esperar un tiempo de purificación. O sea, quizás fueron 11 o 12, quizás un año duró José sin tener relaciones con su esposa, aún habiéndose casado con ella. O sea, aquí vemos cómo María sale embarazada de una manera sobrenatural. Dios, a través de su Espíritu Santo, pone esa simiente en el vientre de María. Y el Señor Jesucristo, es importante que sepamos, no comenzó a vivir y a nacer cuando fue puesto en el vientre. Jesucristo es el Hijo eterno, preexistente, encarnado, Hijo de Dios. Porque si Él comenzó a nacer, a vivir o a ser una criatura en el vientre de María, quiere decir que no es igual a Dios, no es eterno. Para ser igual a Dios tiene que ser eterno, todopoderoso, como Dios lo es. Ahora, si Él comenzó a existir su vida como un ser humano en el vientre de María, se casa con María y ella da ese hijo y le ponen
nombre Jesús. Luego, en el capítulo 2 leemos cómo unos magos del oriente vienen buscando ese niño. Vamos a leer. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oiga bien, a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre todos los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Fíjense cómo estos magos vienen de lejos buscando a Herodes, buscando al niño, preguntándole, incluso Herodes investigando dónde había de nacer el niño. Luego, en Lucas capítulo 1 también se narra el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Le voy a leer Lucas capítulo 1, versículo 1 al 4, dice, dedicatoria a Teófilo, dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. No hay más énfasis que Lucas pueda dar a esa palabra. Las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Este libro de Lucas es una carta. El Evangelio según San Lucas se escribió como una carta que Lucas le escribe a un poderoso, a un excelentísimo, a un gran rey, no sé si era un rey, es alguien de un gran rango, un gran dignatario. Esa era la palabra que estaba buscando en mi mente. Lucas le escribe a ese gran dignatario llamado Teófilo, y le escribe: mira, yo investigué, y todo esto que te voy a escribir es algo ciertísimo. Y no solamente que es algo ciertísimo, sino que yo me puse a investigar para poderte escribir con veracidad, con certeza, con precisión, las cosas en las cuales tú has sido instruido. O sea que parece que ese hombre Teófilo se había convertido al Evangelio.
comienza a narrarle Lucas a Teófilo diciendo: hubo en los días de Herodes un rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ahora va a narrar el nacimiento de Juan el Bautista. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles entre todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Ese es Juan el Bautista. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió no les podía hablar, y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Era una afrenta grande no tener hijos. Entonces, ahora en los versículos 26 de Lucas capítulo 1 va a hablar sobre el anuncio que hace el ángel Gabriel, que ahora viene a donde José. Recuerden que Juan el Bautista y Jesús eran primo hermano, porque Elizabeth y María eran hermanas. Entonces, al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, a la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Fíjate cómo el ángel saluda a María. Entonces el ángel le dijo: María, no temas,
porque has hallado gracia delante de Dios y ahora concebirás. Perdón, me equivoqué. Lo que eran primas eran María y Elizabeth. O sea que Jesús y Juan eran primos segundos. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. O sea, yo nunca he estado ni tengo posibilidad de estar, porque no estoy casada con nadie. ¿Cómo es que yo voy a salir embarazada? Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 7º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí tu sierva, la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Ahí se anuncia a María el nacimiento, cómo ella iba a salir embarazada. Eso es importante, porque imagínense que María hubiera salido embarazada sin ella saber qué era lo que estaba pasando. No tiene esposo, no se ha acostado con ningún hombre, sale embarazada. Ella misma iba a estar turbada, pero Dios, era sobrenatural y extraordinaria, le envía un ángel. Primero envía un ángel donde Zacarías y Elizabeth, la prima de María, para que anunciar que ella iba a salir embarazada. Luego 6 meses después aproximadamente, Juan le llevaba como 6 meses de edad a Jesús, van este mismo ángel Gabriel de María y entonces le anuncia que ella iba a salir embarazada. Entonces ahora en los versículos 39 en adelante de Lucas 1 se narra cómo María va y visita a su prima Elizabeth. Dice, ya estando ella embarazada de Jesús: en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a la ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías, la que estaba embarazada. Mi mente está caminando muy rápido hoy, le pido disculpas. La que estaba embarazada cuando María fue era Elizabeth. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que oyó, la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho por parte del Señor. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me han hecho grandes cosas, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen.
Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes, a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella como 3 meses, después se volvió a su casa. Fíjense cómo se narra un hecho histórico. O sea, estamos leyendo cosas que ocurrieron con personas reales, para que todos sepamos que Jesucristo no es un ser místico que apareció de la nada. No, Jesucristo es un ser humano, igual que tú, igual que yo. Lo único entre Jesucristo y nosotros es que Él, además de ser un ser humano, es un ser divino. Es el Hijo de Dios, igual a Dios, como ya lo hemos dicho y lo hemos leído en diferentes pasajes de la Biblia. Al ser igual a Dios, Él tiene las 2 naturalezas. La naturaleza humana para poderse identificar con nosotros y la naturaleza divina para poder saldar la deuda eterna que todos teníamos contra Dios. Luego narra el nacimiento de Juan el Bautista y ahora vamos a leer el nacimiento de Jesús en el capítulo 2 de San Lucas. Dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cireno gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Recuérdense que cuando este censo se lleva a cabo, ya Juan el Bautista ha nacido y María está embarazada de Jesús. Por eso es que José tiene que irse con su mujer María a esa tierra de Belén para ser empadronado allá. Por ejemplo, si fuera en estos tiempos yo tuviera que irme a Higüey para que me hicieran el censo mío, me lo hicieran en Higüey porque yo soy higüeyano. Entonces José se tiene que ir a Belén para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Se cumplieron los días de dar a luz. Recuérdense que esos viajes no era como ahora, que usted se monta en un avión, puede desayunar en Miami, comer en Los Ángeles, cenar en Nueva York y dormir en República Dominicana, pasando de un avión a otro. Pero en esa época, ir de Jerusalén a Belén eran días que le tomaban, y a lo mejor cuando llegaban a ese destino, como meses, como sucedió con María cuando fue donde Elizabeth, que leímos, se quedó 3 meses con ella. Entonces, estando ellos allá en Belén, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Luego hay otra narrativa de unos ángeles que vienen y le hablan a unos pastores. Le dice: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí que se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor.
y tuvieron miedo, gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto será por señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Una de las razones que tienen los que han dicho que Jesucristo, lo más probable es que no nació un 25 de diciembre, sino en un verano, es que los pastores estaban de noche pastoreando las ovejas. Y en el invierno, en 25 de diciembre, es un invierno muy fuerte, un frío demasiado intenso en esa zona. Por lo tanto, ellos no fue en diciembre, en invierno, que nació Jesucristo, que lo leímos aquí en este relato. Por último, vamos a leer lo que es la presentación de Jesucristo en el templo. Había una ley que los niños, cuando nacían, 8 días después eran presentados en el templo y circuncidados. Y eso hicieron. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y Jesucristo no solamente que abrió la matriz, sino que Jesucristo incluso fue, al nacer, quien rompió el himen de su madre, porque su madre era virgen. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre era justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le habían sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús le trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides en paz a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria a su pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él, y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto por caída
para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba allí Ana, profetisa, hijo de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y alababa y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y de gracia, y la gracia de Dios era sobre él. ¡Qué glorioso! Eso es lo que estamos celebrando en estos días: el nacimiento del Hijo de Dios, el nacimiento de Jesucristo. Hoy quisimos darle un repaso de todos los relatos bíblicos, o de muchos, porque nos quedaron unos cuantos más, porque la Biblia está llena de relatos que hablan de Jesucristo, pero quisimos hacer un énfasis en el nacimiento. ¿Y quién es Jesucristo? Para que todos sepamos qué es lo que estamos celebrando, y entonces celebremos con una mejor preparación y una limpia conciencia. Tenemos en Q un himno maravilloso que se llama Al mundo paz nació Jesús, para que concluyamos con este himno por el día de hoy, porque ya hemos llegado al final de su programa Palabra a Tiempo. En un mundo donde crece la maldad,